Cada día con Dios, página 235, dice así: se le han dado al pueblo preciosas instrucciones en los libros que se me ha encargado de escribir. ¿Cuántos los leen y lo estudian? Se puede tratar con indiferencia la luz que Dios me ha dado, pero condenará a todos los que deciden no aceptarla ni obedecerla. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos una voz que clama en el desierto. Ese es el propósito, o uno de los tantos propósitos que tenemos en mente al realizar estas programaciones. Aquí estamos con el único y firme propósito de decir la pura verdad. De decir la verdad, se enoje quien se enoje. De predicar la verdad sin ocultar nada, sin ocultar absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque Ezequiel capítulo 33 presenta el deber del atalaya. Y el atalaya tiene justamente ese propósito de decir la verdad, cueste lo que cueste, le cueste la cabeza o le cueste el brazo o le cueste como le costó a Isaías la mitad de su cuerpo, porque a Isaías le aserraron, le metieron en un tronco y le partieron por la mitad. Imagínense, aunque nos pase lo que le pasó a Isaías, estamos obligados a predicar toda la verdad. Como dijo el apóstol Pablo cuando se iba a despedir de los hermanos de Mileto, él les dijo: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, así como suena. Entonces, mis amados, es para nosotros un privilegio y un gozo indescriptible darle a la trompeta el sonido certero. Cosa que miles y miles de predicadores, por cobarde, no lo quieren hacer. Pero como en mi corazón no hay una gota de cobardía, no hay una gota de falsedad, estamos dispuestos a predicar la verdad, pase lo que pase. Y hoy tenemos la dicha de compartir con ustedes un tema más. Es el tema número 347. Un tema precioso que sí o sí va a engordar el rebaño. Y eso es lo que anhelamos. Nuestro sueño es que ustedes dejen la leche y aprendan a consumir alimentos sólidos, como dice Hebreos capítulo 5. Así que, mis amados, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Y quiero pedirles un favor a alguien que le conozca. Le estoy buscando desesperado y no le encuentro al hermano Polo, el hermano de México. Hace años perdí rastros de ese hermano. Un hermano de oro. Un hermano de oro que realmente no sé cómo localizarle. Así que si alguno les ubica
les ruego por favor que le avisen para que podamos ponernos en contacto con él. Yo no sé si fue el 2018 o el 2017, pero más o menos en esa fecha fue que él se puso en contacto conmigo y nos hicimos muy amigos. Él es adventista del séptimo día, pero no pertenece a la organización. Y es un hermano que realmente tiene un valor incomparable. Y por esa razón es que le estoy buscando, porque anhelo conversar con él, porque realmente hicimos una amistad preciosa. Así que si alguno sabe, ya sea que esté en México o en otro país, obtenga su contacto, le vamos a agradecer muchísimo. Por lo tanto, un saludo muy, pero muy especial de mi parte para el hermano Polo de México y su familia también. Muy bien, vamos entonces a predisponernos para comenzar la presentación de esta noche. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, nos sentimos felices porque el Dios del cielo nos da salud, porque si no fuera por eso, estos programas serían prácticamente imposibles. Así que estamos felices, mis amados, de poder llegar a sus hogares, pero lo que más anhelamos es llegar a sus corazones con el mensaje. Ese es el mayor, pero el mayor anhelo. Así que si algún hermano está dispuesto a apoyarnos, las puertas están abiertas y le vamos a agradecer. Así que pónganse en contacto con nosotros para que juntos podamos seguir predicando este mensaje que tiene que llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, vamos entonces a caernos de hinojos. Vamos a doblar rodillas para que juntos podamos clamar al Dios del cielo y de esa manera pedirle que Él impresione nuestros corazones con su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por tus hijos. Y en este momento, Dios, en que vamos a darle a la trompeta el sonido certero, te pedimos tu bendición, que el Espíritu Santo sople sobre nosotros, de tal manera a darnos esa vitalidad y esa energía que necesitamos para seguir los pasos de Juan el Bautista, para que podamos ser los Elías modernos, de tal manera a cumplir con el propósito que todo el cielo tiene en mente. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Bendice a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a estas programaciones, y que tu bendición se derrame sobre ellos. También oramos para que podamos conseguir más ejemplares del conflicto de los siglos, para que podamos encontrar hermanos y hermanas que nos puedan donar ese material, para que podamos seguir esparciendo tu mensaje y tu palabra por todas partes.
y nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas, nuestros fracasos, lávanos y límpianos de toda impureza, y que 2 Corintios 7:1 pueda ser una realidad en nuestras vidas. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la programación de esta noche. Hoy tenemos un tema muy especial. Les cuento que me tuve que poner el equipo de buceo para armar este tema. Les cuento que me puse el equipo de buceo y zambullí como si fuera esos que bucean en el mar, un experto en buceo. Prácticamente así, porque me llevó horas y horas de estudio y de investigación, pero lo hacemos con gozo y compartir con ustedes es una delicia. Muy bien, así que vamos a comenzar la prédica de esta noche. El tema de hoy lleva por título Cristo como la raíz de David. Ese es el tema de esta ocasión. Y esto tenemos que subrayar. Esta palabra a propósito lo puse en rojo porque es una palabra clave. Muy bien, entonces, la pregunta que vamos a responder hoy a través del estudio de este tema es: ¿en qué sentido Cristo es la raíz de David? Esa es la pregunta clave que vamos a tener en cuenta. Entonces, los dos versículos claves son Apocalipsis 22:16 y Apocalipsis 5:5. O sea, en estos dos pasajes se nos presenta a Cristo como la raíz de David. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar esos pasajes para leerlos y luego desarrollamos el tema. Apocalipsis capítulo 22 primero. Vamos a ver qué dice el Señor acá en este pasaje. Apocalipsis 22, versículo 16, dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y ahora viene: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Qué precioso pasaje! Aquí Jesús, casi terminando el Apocalipsis, Él se presenta como la raíz de David. ¡Qué linda declaración! Ahora, el otro lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, y también prácticamente encontramos la misma cosa. Apocalipsis 5:5 dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Qué precioso! ¡Qué hermosura tenemos acá! Entonces, la pregunta del millón, después de haber leído estos dos versículos, es: ¿qué implica Cristo como la raíz de David? Esa es la pregunta clave que vamos a responder en esta ocasión. Entonces, ¿qué simboliza la raíz de David en primera instancia?
Ese es un detalle interesante. ¿Qué simboliza o qué representa la raíz de David, pero en primera instancia? Noten, Isaías 11:1 y 11:10. Tenemos que ir allá. Tenemos que buscar este pasaje. Isaías. Lo primero que tenemos que hacer es buscar Isaías capítulo 11. Isaías, libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 11, versículo 1 y luego brincamos al versículo 10. Versículo 1 y 10, pero principalmente el 1. Dice así: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí tenemos el pasaje clave de donde Juan tomó esta idea. Juan, al escribir el Apocalipsis y al presentarle a Jesús como la raíz de David, él estaba pensando en el versículo 1 de Isaías 11 y también en el 10. El 10 no se queda atrás. Noten lo que dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Acá está. Lo mismo, prácticamente lo mismo que encontramos en el verso 1, la misma idea, pero un poco ampliada, aparece en el verso 10. Muy bien, entonces, después de leer estos dos versículos, tenemos que decir lo siguiente: ¿qué es vástago? Noten, ¿qué es vástago? Vamos a poner acá en la pizarra la palabra vástago. La palabra vástago significa un tallo nuevo que brota, ya sea de un árbol o de una planta. Eso es lo que significa la palabra vástago que aparece en el versículo 1 de Isaías 11. Entonces, subrayen este detalle porque nos va a ayudar mucho y es sinónimo de esto. Noten, ¿qué es un vástago? Es un tallo, un tallito nuevo que brota, empieza a brotar de un árbol o de una planta. Ahora, teniendo esa definición en mente, vamos a leer Profetas y Reyes, página 512. ¿Saben por qué? Porque esta cita va a arrojar luz sobre estos dos detalles que tenemos acá: vástago de Isaías 11:1 y raíz de David de Apocalipsis 22:16. Dice así Profetas y Reyes 512. Noten: mediante la simiente prometida, el Dios de Israel iba a dar liberación a Sión. Noten, y adivinen ahora qué versículo la señora White va a insertar en esta página 512 de Profetas y Reyes. ¿Saben qué versículo ella va a citar? Isaías 11:1. Isaías 11:1, ella cita después de decir: mediante la simiente prometida, el Dios de Israel iba a dar liberación a Sión. Sión es la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos en primera instancia? Cristo como raíz de David. Vamos a poner acá una flecha. Cristo como raíz de David en primera instancia es simiente
¿Con qué propósito? Con el propósito de liberar. Ahí está. Este es un detalle interesante. Entonces, ¿qué tenía en mente Juan en la isla de Patmos cuando escribe el versículo 16 del capítulo 22 de Apocalipsis y este verso 5? ¿Qué tenía en mente? Tenía en mente estas dos cosas. O sea, raíz de David significa simiente o vástago, que es un tallo que empieza a brotar, y al mismo tiempo también tenía en mente esto. ¿Por qué? Porque la simiente era justamente para eso, para librar a su iglesia del poder de ¿qué? Del poder del pecado, del poder de Satanás, porque estábamos cautivos a su majestad satánica. Ahora, ¿en qué momento del Nuevo Testamento se destacó Isaías 11:1? Qué lindo detalle viene ahora. Noten, ¿en qué momento del Nuevo Testamento se destacó Isaías 11:1? Esa es la pregunta que vamos a responder ahora. Y noten, deseado de todas las gentes, página 38 nos va a dar una preciosa luz en relación a esto. Noten, María reflexionó en la profecía de Simeón. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo ahí esta cita es que cuando María y José van y le llevan a Jesús siendo bebé, teniendo 8 días recién de haber nacido, cuando María le lleva y le coloca en los brazos a Simeón, y Simeón da la profecía que registra Lucas, en Lucas 1 está, no vamos a leer ahora, pero cuando Simeón pronuncia la profecía sobre Jesús, adivinen qué versículo le vino a María en la mente. ¿Saben qué versículo le vino a María en la mente? Isaías 11:1. Y les voy a comprobar. Noten lo que dice. Deseado de toda la gente, página 38. María reflexionó en la profecía de Simeón mientras miraba al niño que tenía en sus brazos. Rebosaba de gozo agradecido. Las palabras de Simeón, que registra el doctor Lucas, le recordaban, ¿qué cosa? Las palabras del profeta Isaías. Noten, hermanos, qué hermosura. Y esto tiene que ver con la raíz de David. ¿Por qué? Porque en el momento en que Simeón estaba pronunciando la profecía para Jesús, en ese momento, dice acá el deseado de toda la gente, página 38, que a María le vino como un rayo en su mente Isaías 11:1 y también 11:10. Esos dos versículos le vinieron a la mente a María en el momento que Jesús tenía 8 días de haber nacido y estaba en los brazos de Simeón. Qué interesante, mis amados. Qué importantísimo es este detalle. Ahora, ¿qué nos dice Jeremías sobre el vástago o la raíz de David? Vamos a buscar. Este es otro detalle interesante. Otro profeta del Antiguo Testamento que va a arrojar luz al respecto. Vamos a buscar. Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, y luego vamos al capítulo 33,
de Jeremías. Jeremías capítulo 23, 5 y 6. Noten lo que dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Y noten ahora cómo le llama el profeta Jeremías acá al rey David. Renuevo justo. Noten, esa expresión renuevo justo es lo mismo que esto y que esto. Es la misma cosa, son todos sinónimos. Decir vástago, decir simiente o decir raíz es prácticamente la misma cosa. Ahora, sigue diciendo, y reinará como rey. Y el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Noten, y ahora viene el versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¡Qué hermoso, mis amados! Quiere decir entonces que, y ojo con este detalle porque es importantísimo, en este tema está escondido la justificación por la fe. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Que en este tema y en este, que es lo mismo, está escondido el tema tan maravilloso de la justificación por la fe. Y lo dice ahí el versículo 6 de Jeremías 23. Muy interesante ese detalle. Ahora, pasamos al capítulo 33. Vamos a buscar ahora Jeremías capítulo 33, porque acá vamos a tener otro detalle. Ahora nos toca mirar el versículo 15 y 15 en adelante. Jeremías 33, 15 en adelante. Aquí también tenemos algo muy parecido al versículo anterior que ya leímos. Dice el versículo 15: en aquellos días y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia. Noten que aparece la palabra brotar, y hace rato dijimos que vástago era un tallo que brotaba ya sea de la raíz de un árbol o de una planta. Entonces, dice el versículo 15 otra vez: en aquellos días y en aquel tiempo. Cuando dice en aquellos días y en aquel tiempo, está hablando de la primera venida de Jesús. Desde que Jesús está en los brazos de Simeón, de ahí en adelante. Ese es aquellos días y aquel tiempo que aparece en el verso 15. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Ahí está. Quiere decir que tanto el versículo anterior que leímos, el versículo de Jeremías 23, 6, lo tienen que conectar con Jeremías 33, 16. Los dos son gemelos. Los dos son hermanos gemelos prácticamente. Ahora, noten lo que dice el versículo 17. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono
de la casa de Israel. Noten, ¿qué dice el versículo 17? Porque así ha dicho Jehová, no faltará ¿a quién? A David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ahora, vamos a hacer una conexión. Este pasaje de Jeremías 33, 17, ¿saben con qué lo tenemos que conectar? Con Lucas 1. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas 1, verso 32. Lucas 1:32 está en armonía, son hermanos gemelos de Jeremías 33:17. Noten lo que dice el versículo 32 de Lucas 1. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Noten qué conexión más interesante tenemos acá. Ahora, vamos a conectar estos versículos que leímos de Jeremías y de Lucas 1. Ahora lo vamos a entrelazar con Hechos de los Apóstoles, página 181. Y noten el detalle interesante que con el cual nos vamos a encontrar acá. Dice así: el Mesías había de ser del linaje real. Ahí tenemos que parar un momentito. ¿Qué dice? ¿De dónde tenía que ser el Mesías? El Mesías tenía que ser del linaje real. Vamos a poner acá, linaje real. Quiere decir que esta ya es la segunda instancia, porque esta fue la primera. La primera instancia fue simiente y libertador. Ahora encontramos linaje real, o sea que tenía que ser de la simiente real, y esa simiente real se llama el rey David. El rey David era justamente la simiente de donde tenía que venir el Redentor del mundo. Ahora, ¿qué nos dice la cita? Hechos de los Apóstoles, página 181, cita del don profético. El Mesías había de ser del linaje real, porque en la profecía pronunciada por Jacob, el Señor dijo, y noten qué versículo va a citar ahora, Génesis 49:10. Génesis 49:10. ¿Y qué dice Génesis 49:10? Vamos a leer. Vamos a leer ese pasaje porque forma parte del tema. Génesis 49. Génesis 49:10. Esta es una profecía de Jacob que apuntaba primero hacia el trono de David, literal, y después hacia el trono de David simbólico, que ya era el propio Rey de Reyes, Cristo Jesús. Noten lo que dice el versículo 10, Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silob, y a él se congregarán los pueblos. O sea, acá tenemos la profecía de Jacob que prefiguraba ¿a quién? A Cristo. Entonces, después de citar Génesis 49:10, noten lo que dice, sigue diciendo la cita. Jeremías también testificó del Redentor
como de un príncipe de la casa de David. ¿Qué dice? Jeremías testificó ¿de quién? De un redentor, pero que iba a venir ¿de dónde? Que iba a venir de la casa de David. Y adivinen qué versículo ella va a citar ahora. ¿Saben qué versículo ella va a citar? Jeremías 23, 5 y 6 y Jeremías 33, 15 en adelante, del 15 al 17. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta el motivo por el cual Cristo es la raíz de David? Acá tenemos claramente. Ahora, otra pregunta. ¿Qué papel fundamental juega el Espíritu Santo en Cristo como raíz de David? Esta es una pregunta interesante. ¿Qué función cumple o qué función cumplió? Porque ya es tiempo pasado. ¿Qué función cumplió el Espíritu Santo como Cristo en relación a la raíz de David? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. Y para eso vamos a buscar el libro de Job. Job capítulo 14. Job capítulo 14. Job capítulo 14, versículos 7 al 9. Lindo pasaje. Este es un hermoso versículo. Job capítulo 14, versículo 7 al 9. Y noten lo que dice. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Qué hermoso, mis amados, lo que tenemos acá. Noten, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Noten qué hermosura. Acá, miren esta palabra y que esta palabra se les quede grabado en su retina y también en su cerebro. Noten, hermanos, esta es una palabra clave. ¿Qué dijimos que era un vástago? ¿Un vástago era qué? Un vástago era un pequeño tallo que empieza recién a florecer. Empieza recién a brotar. Noten, hermanos, otra vez vamos a leer el versículo 7 porque es una belleza. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Saben a qué versículo me hace acordar este pasaje? Job 14:7. ¿Saben con qué tenemos que conectar? Con Daniel capítulo 4. Vamos hasta allá. Después vamos a volver otra vez a Job 14. Pero vamos a hacer ahora una conexión perfecta. Esta conexión que vamos a hacer ahora es demasiado preciosa. Y ya se van a dar cuenta por qué. Daniel capítulo 4. ¿Saben que en Daniel capítulo 4 se le compara al rey Nabucodonosor con un árbol? ¿Por qué? Porque en Daniel capítulo 4 aparece cuando el rey Nabucodonosor quedó completamente convertido ¿en qué? Convertido en una bestia. Nada más y nada menos que de ser un rey, 7 años se convirtió en una bestia y comía pasto. Y dice que el rocío de la noche le caía en el cuerpo de él. Y noten lo que dice el versículo
23. Qué tremendo pasaje. Noten. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, noten ahora, y díganme si no tiene mucha, pero mucha relación este versículo 23 con Job 14, 7 que recién leímos. Noten lo que dice. Se da una orden. Acá, en este versículo 23, se da una orden. ¿Y cuál es esa orden? Cortad el árbol. Noten, cortad el árbol y destruidlo. Qué tremenda orden, hermano. Ahora, noten lo que dice. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. ¡Qué interesante! O sea que vamos a poner acá al lado, vamos a poner acá una flechita y al lado ponemos la palabra cepa. ¿Y qué es la cepa? La cepa es el tronco. Esa es la cepa. La cepa es el tronco, pero no el tronco entero, sino el tronco que está pegado, la parte del tronco que está pegado a la raíz. Esa es la cepa. Entonces, noten lo que dice otra vez el versículo 23 de Daniel 4. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. ¡Qué tremendo! Con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, yo les pregunto, ¿calza o no calza Job 14:7 con Daniel 4:23? Claro que sí. Calza a la perfección. Calza una maravilla. ¿Saben por qué? Porque lo mismo que se dice en Job 14:7 es lo mismo que se dice en Daniel 4:23. En los dos aparece la misma idea. Noten, hermanos. Otra vez el versículo 7. Job 14 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. ¿Saben, hermano, a qué me hace acordar este versículo 7? Me hace acordar a una cita. No puedo leerles ahora porque no tengo el libro conmigo, pero me acuerdo perfectamente que está en el capítulo 1 del deseado de todas las gentes. ¿Y saben lo que dice esa cita? Esa cita dice que aunque parecía que Satanás estaba ganando, pero ganando lejos la batalla entre Cristo y Satanás, la batalla entre el bien y el mal, dice que aparentemente Satanás estaba ganando, pero lejos la batalla. Dice que de repente empezó a brotar la raíz de David. De repente empezó a brotar este vástago. Y ahí se cumple lo que dice Isaías 9. Vamos a buscar, vamos a Isaías otra vez. Después volvemos otra vez a Job. Pero noten, ahora me viene a la mente esa cita, hermano. Esa cita es tremenda. Dice el versículo 1 de Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia.
tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar en aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y ahora bien, el versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¡Qué hermoso pasaje! Noten. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. O sea, que a pesar de lo oscuro, a pesar de las terribles tinieblas que Satanás había implantado en este mundo, y a pesar de que el cristiano no veía esperanza, surge de repente, según Isaías 9:2, surge de repente esa luz que iba a alumbrar las tinieblas tan densas que Satanás había esparcido en este mundo. Entonces, por eso es que me encanta el versículo 7 de Job 14. Vamos hasta allí otra vez. Job 14:7. Ahora vamos a saborear el versículo 8. Noten lo que dice el versículo 8. Si se envejeciere en la tierra su raíz, noten, si se envejeciere, ¿qué dice? En la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo. Noten, es tenebroso el versículo 8, solo así es tenebroso. Pero noten el versículo 9. Y en el versículo 9 empieza a llover, empieza a caer la lluvia del Espíritu Santo. Y noten lo que dice en el versículo 9. Al percibir el agua reverdecerá. Ahí está. Ahí está el papel del Espíritu Santo en este tema. Al percibir el agua, reverdecerá. Y hará copa como planta nueva. Entonces, ¿qué rol? ¿Cuál es el papel que el Espíritu Santo tiene en esto y en esto y en esto también? ¿Cuál es el papel que tiene? El papel que el Espíritu Santo tiene es hacer crecer ese tallo, ese vástago, darle vida, darle esa fortaleza que ese árbol necesita para poder crecer y ser robusto. Esa es la labor o el rol o el papel del Espíritu Santo en la raíz de David. Subrayen estos pasajes porque son clave. Job 14, 7 al 9 tiene que ver con eso. Ahora, ¿en qué otro ejemplo bíblico encontramos en el Antiguo Testamento que es muy parecido a Cristo como raíz? Vamos a buscar. Génesis 49, 22. Vamos a buscar ese pasaje. Génesis 49, verso 22. Solamente el 22. Génesis 49, 22. Y vamos a notar acá que es muy parecido. Es muy parecido este versículo con estos dos que están acá. Son bastante parecidos. Noten lo que dice el 22. Rama fructífera es José. Noten, hermanos, qué interesante.
rama fructífera junto a una fuente. Otra vez aparece ahí el símbolo del Espíritu Santo. Ahora, yo les pregunto, ¿coincidencia o providencia? Esto no puede ser coincidencia jamás. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Noten qué interesante este detalle. Génesis 49, 22 es un reflejo de esto. Génesis 49, 22 es un reflejo o un tipo de Cristo, pero como raíz. Y noten, hermanos, la conexión que vamos a hacer ahora. La conexión que vamos a hacer ahora es perfecta. ¿Saben por qué? Porque vamos a conectar Génesis 49, 22, vamos a conectar con Éxodo 1:5. Noten, Éxodo 1:5. ¿Qué principio bíblico estamos usando al estudiar este tema? Isaías 28:10. Un poquito aquí, otro poquito allá. ¡Qué hermoso, mis amados! Esa es la única forma de estudiar la palabra de Dios. Cualquier otro método que uno utilice para estudiar la palabra de Dios es falso, es espurio. ¿Por qué? Porque va en contra de Isaías 28:10. Ojo con ese detalle. Ahora, ¿por qué tenemos que conectar Génesis 49, 22 con Éxodo 1:5? Noten por qué. Precioso pasaje. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y noten ahora cómo termina el versículo. ¿Coincidencia o providencia? Claro que es providencia. El versículo 5 termina diciendo, y José estaba en Egipto. Quiere decir entonces que por algo, el versículo 22 de Génesis 49 dice que José era una rama ¿qué? ¿Una rama de qué clase? Una rama fructífera. Y no solamente dice que era fructífera, dice que estaba dentro de una fuente. Y es lógico que tiene que ser una fuente de agua, y esa fuente de agua era un símbolo ¿de quién? Un símbolo nada más y nada menos que del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que le da vida y le hace fructífero a una persona. Qué hermosa conexión estamos haciendo acá. Ahora, qué preciosa luz arroja Zacarías sobre este tema. Vamos a buscar Zacarías capítulo 6. Vamos a ver qué nos dice el profeta Zacarías, porque Zacarías también arroja luz sobre este tema. Vamos a ver qué nos dice el profeta Zacarías. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13 dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre
es el renuevo. Noten, renuevo es lo mismo que esto, 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 esto y esto. Es lo mismo, es la misma cosa. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Versículo 13. Él edificará el templo y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ahora, vamos a conectar estos dos pasajes que acabamos de leer, vamos a conectar con Reflejemos a Jesús, página 215, porque acá se nos va a agrandar un poco el panorama. Dice así la cita inspirada: los apóstoles edificaron la iglesia de Dios sobre el fundamento que Cristo mismo había puesto. Sigue diciendo. Frecuentemente se usa en las escrituras la figura de la construcción de un templo para ilustrar la iglesia. Y ahora viene Zacarías, en los versículos que ya leímos, señaló a Cristo como el pimpollo que debía edificar el templo. Acá entonces nos encontramos con otro sinónimo y sería el pimpollo. El pimpollo de David. El pimpollo del rey David. Eso es lo que encontramos en Zacarías 6, 12 al 13. Y se nos dice que él iba a edificar el templo o su iglesia, que es la misma cosa. Ahora, ¿qué luz arroja el profeta Ezequiel? Vamos ahora a Ezequiel. Ezequiel capítulo 17. Vamos a ver qué encontramos acá. Ezequiel 17, verso 22. Ezequiel 17, 22 y 23. Y acá se nos va a dar otro nombre de los varios que ya tenemos acá, pero que se refiere a la misma persona. Noten lo que dice el versículo 22. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. Ahí vamos a parar. ¿Qué dice? ¿Tomaré yo qué cosa? Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro. Vamos a poner entre paréntesis, vamos a poner cedro. Porque acá se nos presenta, se nos representa a Cristo como el cedro. Noten, esto conectamos con esto. Y ahora vamos a terminar de leer el versículo 22. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto. Versículo 23 ahora. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto. Noten, la misma
La misma expresión que en Génesis 49, 22, donde se le compara también a José con una rama fructífera. Esa palabra fructífera es lo mismo que acá cuando dice dará fruto, es lo mismo. Y se hará magnífico cedro. Noten que acá se le compara a Cristo con el árbol llamado el cedro. Y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Ahora, noten la conexión que vamos a hacer ahora con el espíritu de profecía, porque en la matutina Exaltada Jesús, página 251, noten lo que la señora White dice. Cristo era esa rama. Está comentando Ezequiel 17, 22 y 23. Esos dos versículos ella está comentando y dice que Cristo era esta rama. Rama o cogollo o cedro. El cogollo más elevado del cedro más alto. Él era el árbol plantado por el Señor. Ah, qué interesante lo que tenemos acá. Quiere decir entonces que Cristo es el cedro de Ezequiel 17. Muy interesante ese detalle porque nos va a servir. Sí o sí nos va a servir y dentro de unos momentos vamos a sacar una lección preciosísima de ese cedro que aparece en Ezequiel 17. Ahora, qué hermosa conexión hay entre Zacarías 6, 12 al 15 con Isaías 60, 10. Vamos a hacer una conexión ahora. Noten lo que encontramos acá. Noten ahora, vamos a buscar primero Zacarías 6, Zacarías 6, 12 y 13 ya leímos. Ahora nos toca leer el versículo 15, porque 12 y 13 ya leímos. Ahora pasamos al 15. Zacarías 6, 15. Noten lo que dice. Y los que están lejos, ojo con ese lejos. ¿Quiénes son esos que están lejos? Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo. Ahora, ¿quiénes son esos que están lejos, que van a venir y van a ayudar a construir el templo? Vamos a buscar Isaías. Isaías 60, 10. En Isaías 60, 10 se dice de otra forma, pero vamos a demostrar que es el mismo grupo. 60, 10. Noten, Isaías 60, 10. Dice: y extranjeros edificarán tus muros. Noten, en Zacarías dice los que están lejos vendrán y van a ayudar a construir el templo. Y acá Isaías 60, 10 dice que los extranjeros van a edificar el templo. Entonces surge la pregunta, ¿quiénes son estos? ¿A qué grupo se está refiriendo? La señora White otra vez tiene la respuesta. Porque en el libro Hechos de los Apóstoles, página 475, ella dice que este grupo son los gentiles. Los gentiles. Noten, Zacarías 6:15, Isaías 60:10 habla del mismo grupo. Solamente que Isaías lo llama los extranjeros y Zacarías lo dice gente que está lejos. Y a esos dos grupos, la señora White dice acá que son los gentiles.
Qué interesante este detalle. Ahora, ¿qué otra lección sacamos de Cristo como raíz espiritualmente hablando? Noten. Hijos e hijas de Dios, página 293. Hermosa cita la que vamos a leer ahora. Dice, Judas no fue transformado en una rama viva por o con su unión con la vid. Noten con qué le está comparando acá la señora White a Judas. Le está comparando también con una rama. Le está comparando con un pámpano. Así mismo como hizo Jacob con su hijo José. Porque Jacob dijo, rama fructífera es José. Lo mismo que hizo Jacob en Génesis 49, la señora White está haciendo acá con Judas. Solamente que con José fue positivo, pero con Judas fue negativo. Entonces, dice, Judas no fue transformado en una rama viva con su unión con la vid verdadera de Juan 15. Y dice, este vástago seco no se adhirió a la vid hasta transformarse en una rama fructífera. ¡Qué maravilloso, hermano! Noten ahora, ¿qué versículo nos viene ahora a la mente? Noten qué versículo nos viene ahora a la mente, hermano. Lucas 23. Lucas 23, 31. Y son palabras de Jesús cuando él iba a la cruz por la vía dolorosa. Noten lo que dice el versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Noten qué tremenda conexión que hay. ¿Quién es el árbol verde? El árbol verde es Cristo, pero el árbol seco somos nosotros. ¿Por qué dice árbol verde? Porque árbol verde viene de vida. Era un árbol verde porque tenía vida espiritualmente hablando, lógico. Pero dice, en el seco, ¿qué no se hará? O sea que aquí se le compara a Judas con una rama o un vástago seco. Yo te pregunto a ti, mi estimado, ¿ya te convertiste tú en una rama con vida, en una rama viva, en una rama que está unida a la vid verdadera? ¿O tú eres como Judas, una rama seca que no tiene vida? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué detalle más poderoso sacamos acá! ¿Qué relación tiene Proverbios 12:3 con Ezequiel 17:22? Ezequiel 17:22 ya no vamos a leer, pero Proverbios 12:3 sí. Y noten lo que dice. Proverbios 12, verso 3. Otro versículo que tiene que ver con este tema. Proverbios 12. Proverbios 12, 3. Noten lo que dice. Hermosísimo pasaje. El hombre
no se afirmará por medio del pecado. Y noten ahora la última parte del verso 3. Mas la raíz de los justos no será removida. Noten lo que dice. ¿Qué dice que va a pasar con la raíz de los justos? La raíz de los justos dice acá que no va a ser removida. O sea, en otras palabras, no va a poder apostatar. No se va a poder convertir nunca en un apóstata. No se va a poder convertir nunca en un traidor. Eso es lo que va a pasar con la raíz de los justos. ¿Por qué? Porque tiene su ¿qué? Tiene su ejemplo perfecto en Cristo. Así como nada ni nadie le pudo mover a Jesús, así también va a pasar ¿con quién? Con el cristiano fiel que se convierta ¿en qué? Que se convierta en esto, que se convierta en una rama viva a la vid verdadera de Juan 15. Noten, hermano, ahora, ¿con qué versículos tenemos que entrelazar Proverbios 12:3? Vamos a buscar. Vamos a buscar Colosenses. Noten, ahora vamos a entrelazar Proverbios 12:3 con Colosenses. Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Colosenses 2, 6 y 7. Noten lo que dice Colosenses 2, 6 y 7 y tiene una relación perfecta con Proverbios 12:3. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Quiere decir entonces que de la misma forma, de la misma manera como le aceptamos a Jesús con gozo un día en nuestros corazones, así debemos andar en él. Ese andar en él es santificación. Pero noten cómo dice el versículo 7. Arraigados. Ahí está. Ese arraigados es esto. Arraigados quiere decir que su raíz está firme y ese árbol no se va a mover. Ese árbol no puede apostatar. Ese árbol no se puede mover de su lugar. ¿Por qué? Porque está arraigado y sobreedificado en él y confirmado en la fe. ¡Qué belleza tenemos acá! ¿Y qué otro pasaje más tenemos? Efesios 3:17. Efesios 3:17. Va a decir casi lo mismo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados, otra vez la misma palabra, arraigados y cimentados en amor. ¿Se dan cuenta ahora por qué Proverbios 12:3 dice que la raíz de los justos no va a poder ser removida? Al comparar con estos pasajes nos damos cuenta del por qué. Y Efesios 4, 14 y 15. Noten lo que dice Efesios 4, 14 y 15.
para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Fluctuante es cuando el barco parece que se va a hundir, pero no se hunde. Cuando el barco empieza a tambalear. Eso es lo que no le puede pasar a un cristiano. Eso es lo que no le puede pasar a un cristiano siempre y cuando sea que sea un vástago que esté bien unido a la vid verdadera. Noten, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Noten, eso es lo que no le va a poder suceder nunca a un cristiano genuino que esté bien arraigado en Cristo. No le va a poder suceder. No va a poder ser llevado por todas partes, por doquiera, de todo viento de doctrina. No va a poder. ¿Por qué? Porque su raíz está bien cimentada. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora, otro detalle interesantísimo. ¿Qué relación existe entre Salmo 92:12 con Ezequiel 17? Ezequiel 17 tampoco vamos a leer ahora porque ya leímos, pero sí Salmo 92:12. Noten, porque en Ezequiel 17 el cedro es Cristo, pero en el Salmo 92 el cedro es el cristiano. Vamos a ver, ¿dónde está? 92:12. Noten, en Ezequiel, que es este es de acá de Ezequiel 17 sacamos este. El cedro en Ezequiel 17 es Cristo, pero acá es un símbolo del cristiano. Noten lo que dice el versículo 12. El justo florecerá como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Noten, ahora viene una riqueza, hermano. Ahora viene una belleza espectacular. ¿Saben por qué? Porque en el libro Nuestra elevada vocación, una matutina vieja, bastante antigua, del espíritu de profecía, en la página 333, la señora White va a comentar Salmos 92:12. Y noten lo que dice. El cristiano es comparado al cedro del Líbano. ¿Cómo? ¿Con qué se le compara al cristiano? Con el cedro del Líbano. Pero surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué al cristiano se le compara con el cedro del Líbano? Ahora viene la razón. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces. Y cada vez la extiende más lejos
en busca de una posición todavía más fuerte. ¿Qué hace el cedro del Líbano? Envía sus raíces lo más hondo posible. ¿Para qué? En busca de una posición todavía más fuerte. O sea, que el cedro lo que hace es enviar sus raíces lo más hondo posible, para que cuando venga la ley dominical, para que cuando venga el decreto de muerte, para que cuando venga la tempestad, no sea removida o removido de su lugar. Ojo con eso. Y cuando se desata la tempestad, permanece firme, sostenido por su raigambre. ¿Qué es su raigambre? Su raigambre es este. Su raíz. ¿Por qué entonces se le compara a un cristiano con el cedro? Porque el cedro tiene raíces profundas. Porque el cedro es radical. ¿Sabían ustedes de dónde viene la palabra radical? ¿Sabían eso? ¿Saben? ¿Quieren que les diga de dónde viene la palabra radical? Viene de raíz. ¿Cuántas veces al cristiano fiel se le acusa de ser radical? Pero esos borrachos, porque tenés que ser borracho para acusarle a un genuino hijo de Dios de ser radicalista. Esos borrachos no se dan cuenta y no saben, ni enterados están, que ser radical es ser como el cedro. Ser radical es hacer lo mismo que hace el cedro. Envía sus raíces lo más hondo posible a la tierra, para que de esa manera se quede firme aunque venga lo que venga. ¡Qué espectáculo, mis amados, lo que tenemos acá! Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo es que José llegó a ser una rama fructífera? Eso dice Génesis 49, 22. Pero lo que ahora tenemos que ver es cómo José llegó a ser una rama fructífera. Y cómo nosotros también podríamos llegar a ser una rama fructífera como lo fue él. Nuestra elevada vocación, página 147, tiene la respuesta. El vástago puede florecer únicamente cuando recibe vida y fortaleza de la cepa. ¿Qué dice? ¿Cómo es que una rama o un vástago puede florecer? Cuando recibe de la cepa, que es este, de acá recibe dos cosas: vida y ¿qué más? Y fortaleza. ¿Cuál es la única manera de ser una rama fructífera? Una rama que tenga mucha vida espiritual y mucha fortaleza espiritual, recibiendo del tronco, recibiendo de la cepa, ¿qué cosa?
vida y fortaleza. Ahora, ¿qué relación tiene Proverbios 12:12? Otra vez con Ezequiel 17. Vamos a buscar ahora Proverbios 12. Proverbios 12, verso 12. Proverbios 12 está cerca de 12:3 que ya leímos hace unos momentos. Ahora 12:12, solamente el 12 y la última parte. Dice, mas la raíz de los justos dará fruto. ¿Qué dice que va a suceder con la raíz de los justos? Va a dar fruto. Vamos a comparar este pasaje con Isaías. Isaías 61. Isaías 61, verso 3. Y después pasamos al 9 y después al 11. 61, 3. Dice así. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y ahora viene. El detalle que viene ahora calza con Proverbios 12:12. Dice, y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Y noten el 11. El 11 y también el 11. El 9, verso 9. Después saltamos al 11. Dice, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Y sus renuevos, otra vez aparece la misma terminología. Y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que lo vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Ahí está. Linaje real en el caso de Cristo. Y nosotros también somos linaje bendito de Jehová. ¿Por qué? Porque así como la raíz de David era firme, así también sucede con el cristiano genuino. Y noten el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. ¡Qué hermoso, mis amados! Ahora, les doy 3 versículos más, pero ya no los vamos a leer porque el tiempo se nos fue. Jeremías, en relación a este punto, en relación a esta última pregunta, 3 versículos más para que ustedes lean, les doy como deber. Jeremías 17, 7 al 8. Juan 15, 16 y Levíticos 26, 3 y 4. Esos 3 pasajes calzan perfectamente con Proverbios 12, 12. Oh, mis amados, qué enorme gozo para quien les habla compartir con ustedes el pan de vida. Hoy pudimos estudiar un tema precioso, que si vamos a esperar que los perros mudos lo presenten, ese día nunca va a llegar. Pero qué hermoso es estudiar la palabra de Dios como nos dice el profeta Isaías. Un poquito aquí, otro poquito allá. Esa es la clave
de todo aquel estudiante fiel que quiere profundizar como un bereano en las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y no se olviden, si le encuentran al hermano Polo, les ruego por favor que le pidan que anhelo que se comunique conmigo. No se olviden de pasar la información, porque le extraño una barbaridad a ese hermano que realmente saboreaba la palabra de Dios y juntos nos deleitábamos espiritualmente hablando. Que Dios te bendiga mucho y vamos a orar para terminar. Vamos a doblar nuestras rodillas para orar y agradecerle al Dios del cielo por este tema que acabamos de estudiar. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo. Muchísimo, muchísimo te agradecemos por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, misericordioso y paciente para con nosotros. Gracias por darnos tanta luz, de tal manera que si nos perdemos no tengamos excusa. No pongamos ninguna clase de excusas, porque toda la luz que tenemos es demasiado preciosa y abundante. Oh Padre amoroso, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos, danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, aunque nos etiqueten de lo que nos etiqueten, aunque nos pongan el rótulo que sea, pero que nos mantengamos fieles, que podamos ser radicales como lo fue el maestro de los maestros, que podamos realmente gozarnos y deleitarnos todos los días de nuestra vida en tu palabra y en tu preciosa compañía. Ayúdanos mucho, danos un sábado precioso, soleado, donde podamos disfrutar de las más selectas bendiciones del cielo. Oh Señor, nos acordamos de orar y queremos interceder en este momento por esos hermanos que viven en países donde no hay libertad de culto y están siendo perseguidos por tu causa. Que tú seas con ellos. Sabemos que hay hermanos que están presos, hermanos que están padeciendo terribles persecuciones por ser fiel a tu palabra. Nosotros no le conocemos, no sabemos ni sus nombres, pero sí sabemos que están ahí y que están padeciendo mucho. Oramos por ellos. Oramos principalmente por los hermanos que están en los 10 países más peligrosos del mundo y donde no se puede predicar tu palabra porque está prohibido por el gobierno. De tal manera que tú seas con ellos y que tú les des la fortaleza y el valor que necesitan para mantenerse fieles hasta el fin. Dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, abrázanos fuerte, porque somos tu especial tesoro. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.